Assalamu alaikum, la paz sea con todos ustedes. En nombre de Allah, el más clemente, el más misericordioso, en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes por su participación en el evento de hoy, que demuestra su compromiso, y yo diría no solamente contra la islamofobia, sino que para mí islamofobia no es el origen del problema, sino que es un síntoma, una expresión. El origen es el odio, la violencia, la frustración. Y algunas veces ese odio termina en forma de islamofobia, en otros momentos en forma de antisemitismo, en otros momentos en forma de cristianofobia o cualquier faceta de racismo y xenofobia. En ese sentido, gracias no solamente por su compromiso contra la islamofobia, sino que también su predisposición para el diálogo interreligioso. A su vez, es importante tener en cuenta que hoy en realidad se conmemora el atentado que ocurrió el 15 de marzo de 2019 en Nueva Zelanda, en aquel atentado donde murieron más de 50 personas en una mezquita. Entonces, considero que estos tipos de eventos son muy importantes para visibilizar y concientizar la discriminación que sufren las diferentes minorías religiosas. Por supuesto, ese atentado es un extremo, la forma más atroz, la forma más espantosa. Pero tenemos antes de eso muchas otras matices y formas, donde muchas veces yo diría la cuna son las redes sociales o la comunicación en las redes sociales. Simplemente un comentario, sí, como una forma de islamofobia, que creo que todos nosotros como musulmanes lo hemos experimentado en la propia carne, son muchas veces pensados como simplemente un chiste, una broma, ¿sí?, en relación con la violencia, el terrorismo. Y después salen luego esos comentarios islamófobos en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en la vida cotidiana creo que incluso es la mujer musulmana el blanco principal de la islamofobia, porque ella es visible por su velo, por su identidad. Y ahí sí, ellas lamentablemente sufren ciertos comentarios, cierta discriminación, hasta tal punto que se niega a ellas un puesto en el trabajo o en las escuelas. Muchas veces los chicos tienen que confrontar el bullying no solamente por parte de sus compañeros, sino que incluso por parte de los maestros. Tuvimos hace poco el caso en Neuquén, donde la maestra escribió un comentario sobre un chico musulmán en relación con el terrorismo. Y a su vez, pero quiero también aclarar acá, y es mi percepción personal, que nací en Alemania, viví también en Inglaterra y hace ya 6 años acá en Argentina, que no siento una islamofobia institucional acá. Todo lo contrario. Creo que siento que tenemos realmente, y en ese sentido me considero bendecido, honro y celebro tener la oportunidad de vivir en Argentina, donde tenemos todo el apoyo de las instituciones estatales, gubernamentales, para fomentar el diálogo interreligioso. Pero creo que es importante, y en ese sentido sí, siento que hay mucha ignorancia sobre el Islam. En relación con ciertas connotaciones negativas, en relación con ciertos prejuicios, y por eso creo que no me da el tiempo ahora para abordar estos prejuicios. Lo que sí quiero abordar es una reflexión que quiero compartir con los hermanos musulmanes y tal vez con todos aquellos que sufren discriminación religiosa. Nosotros como musulmanes creemos que el Corán es una guía completa. Y el profeta Mohammed, la paz sea con él, era un mensajero universal y un modelo perfecto para toda la humanidad. Y el mismo profeta era la primera víctima de la islamofobia. Entonces tenemos el mejor modelo en su persona, cómo deberíamos actuar y reaccionar. Cuando el profeta empezó a difundir el mensaje del Islam, la primera reacción en la sociedad meca era que la gente empezó a discriminarlo. En primer lugar, era una discriminación verbal, ¿sí? Pero ya poco tiempo después, esa discriminación verbal pasó
a su segunda frase que luego con una discriminación física. Por ejemplo, se menciona, y creo que por eso es importante tener el ejemplo de todos los profetas y no solamente leerlo en los textos sagrados como una anécdota, sino que aplicarlo en la propia vida. Se menciona que cada vez que el profeta salía de su casa, una de sus vecinas tiraba basura sobre él o en la vereda para molestarle. Y un día el profeta salió y se dio cuenta que en ese día ella no tiró nada. Entonces se preocupó por ella y pensaba seguramente le habrá pasado algo. Entonces fue a visitarla y le preguntó por qué hoy no tiraste nada en la vereda. Y ella dijo que estaba enferma. Y ahí empezó ella a llorar y pidió disculpas e incluso terminó abrazando el Islam. Dijo que me deje desviar por la falsa propaganda contra su persona. Por eso es tan importante los gestos, las acciones, el diálogo personal. Y ahí incluso hasta tal punto que el Corán enseña que incluso contestar a la maldad con bondad. Y dice que si ustedes contestan de esa forma, incluso la piedra se convierte en algo suave. Es una forma de decir que los corazones que son tan duros como la piedra. Y eso es que vemos en el caso del profeta Mohammed, la paz sea con él, que a pesar de que la sociedad mequí lo boicotearon, lo perseguían por casi 13 años, hasta el relato tenemos de la ciudad de Taif, que el profeta fue a predicar el mensaje y los jóvenes de la ciudad empezaron a tirar piedras, hasta tal punto que su cuerpo empezó a sangrar. Y en ese momento el profeta tuvo una visión espiritual y un ángel le apareció y le preguntó, ¿querés que yo castigara a este pueblo? Y el profeta dijo, no, yo fui enviado para dar un mensaje de misericordia a la humanidad. Y si ellos no aceptan mi mensaje, tal vez sus hijos o sus nietos. Entonces nosotros creemos que el profeta Mohammed, la paz sea con él, fue enviado como un mensajero, como una manifestación de misericordia, no solamente para los musulmanes, sino que para toda la humanidad. Y a su vez en su ejemplo encontramos también la importancia que en ninguna circunstancia el Islam permite tomar la ley en tu mano. Por eso durante los 13 años en la Meca, el profeta jamás reaccionó de manera violenta o física hacia tal persecución, sino que él dejó esa tierra y con los musulmanes mudaron a Medina, donde luego nació la sede del Islam. Y ahí permítame, por favor, porque una de las connotaciones negativas, y muchas veces nos asusta incluso la palabra jihad, y ahí encontramos también la segunda parte o la importancia de jihad, que es muy relevante con el encuentro de hoy. Porque cuando los musulmanes migraron y a pesar de la migración, los mequis no dejaron a vivir en paz a los musulmanes, ahí fue revelado el versículo del Corán que da permiso a los musulmanes en luchar. Jihad literalmente en árabe significa, y no tiene ninguna connotación con algo bélico o militar, sino que significa literalmente un esfuerzo noble por el amor de Dios. Y en ciertas condiciones el Islam enseña para defender tu propia vida y una segunda condición que es muy importante, que hay que ver con la libertad religiosa, donde el Islam permite la guerra. Y ahí en el capítulo 22, versículo 41, Alá explica y dice que es la responsabilidad de una sociedad musulmana y de un individuo musulmán. Y ahora muy importante, no menciona primero la mezquita, sino que antes de usar la palabra mezquita usa el término iglesia, luego sinagoga, luego el templo religioso y en último lugar usa la palabra mezquita. Es decir, es la responsabilidad de un musulmán no solamente alzar la voz contra la islamofobia, sino que contra todas las formas de discriminación religiosa. Defender y dar la voz a todas las minorías y dar a todos este derecho de practicar y predicar su fe libremente. Por eso creo que con eso voy a terminar mis palabras, que en el profeta Mohammed, la paz sea con él, encontramos el ejemplo que para construir una sociedad pluralista, una sociedad con valores, eso requiere un trabajo arduo, es un proceso constante que requiere mucho esfuerzo. Construir es mucho más difícil que destruir. Un ejemplo muy simple, si queremos construir edificios, parece una eternidad, pero destruir es un trabajo de segundos.
Y en ese sentido, destruir los valores de una sociedad es muy fácil, pero construir requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere matar tu ego, requiere abrir tu corazón, tus puertas, buscar al otro. Pero eso es lo que encontramos en la vida y en las pautas del Corán y en las enseñanzas del Islam. Y al final quiero compartir con ustedes una cita de Martin Luther King que me interpela mucho, y él decía que no me preocupa la maldad de los malos, sino que me preocupa el silencio de los buenos. Agradezco a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por no callarse, por no permanecer silencioso ante la islamofobia o cualquier forma de discriminación religiosa, sino que a través de su participación alzar su voz. Y en particular, si me permitan, quiero agradecer en nombre de la comunidad musulmana Ahmadiyya, en particular a 3 periodistas, al nivel personal, porque siempre estamos muy críticos hacia ellos y debemos también serlo, pero que quisiera reconocer su compromiso también, no solamente en la lucha contra la islamofobia, sino en su compromiso por el respeto interreligioso. Y ahí quiero invitar en primer lugar a Fernanda Kobelinsky para entregarle un regalo, un reconocimiento por parte de la comunidad, que siempre también, especialmente ella, cuando son noticias en título rojo contra el Islam, En segundo lugar, quiero invitar a Pablo Pla, de ABC Mundial, y también compartir un poco el relato con él. Él no conocía a ningún musulmán personalmente, pero fue invitado a un encuentro masivo de los musulmanes con casi más de 30.000 personas. Y a él al principio se asustó, ¿sí? Pero al final mostró esa apertura y participó en ese evento. Y desde ese momento cada vez también colabora y siempre muestra su predisposición con los musulmanes. Gracias, Pablo. Y en último lugar, quiero invitar a Néstor Fenoglio, que es director de la redacción del diario El Litoral de Santa Fe. Y ahí también quiero compartir que surgió esa amistad en ese sentido, que El Litoral había publicado una nota donde confundieron ciertos conceptos de la sociedad con el Islam. Entonces me comuniqué con ellos y les indiqué ciertos errores en su nota. Y ahí mostraron esa humildad y esa apertura y decían directamente, pidieron disculpas y a su vez dijeron, por favor, entonces escribí vos para aclararlo. Y entonces desde ese momento, siempre cada vez que hay una noticia en relación con ciertos prejuicios o podría fomentar los prejuicios, entonces cada vez ya se comunican ya antemano conmigo para pedirme también una aclaración, una nota. Entonces quiero también reconocer y agradecerles a esos por esa apertura. Y al final, con el último reconocimiento, quiero agradecer especialmente al senador Ricardo Guerra, que nos invitó a su casa y en ese sentido nos hizo sentir ese salón como si fuera una mezquita, una sinagoga o una iglesia. Y en ese sentido, como embajador de la paz, del diálogo interreligioso, quiero también entregarle un reconocimiento por parte de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Muchas gracias.